Bueno, doy gracias a Dios una vez más porque podemos compartir esta palabra. Lo que yo quiero comentar hoy día, esto lo hemos comentado en algunos estudios personales que hacemos, como también se ha tocado en los estudios que domingo a domingo se dan, y tiene que ver con el amor. En algunos casos, cuando hemos conversado esto, ¿cierto? Surgen preguntas como, ¿tengo que perdonar a esta persona que me está haciendo este daño tan grande y amarle? Bueno, el escritor dice que sí, debemos perdonarle, debemos amarle. Entonces, quiero repasar nuevamente un poco esto, la importancia de entender claramente lo que Dios hizo en Cristo por nosotros y lo que nosotros también, a su vez, ¿cierto? Por causa de la fe de Jesucristo, debemos ser con nuestro prójimo. Quiero partir con un texto que quiero dejar como título, la primera parte del texto, que está en Romanos 13:10, la parte A. Dice, la caridad no hace mal al prójimo. Ese sería el título de lo que quiero conversar. Y el texto termina diciendo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Por lo tanto, aquí vemos que Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto?, encierra toda la ley en este punto, en el amor, ¿cierto?, porque no hace mal al prójimo. En otra parte dice que ama al prójimo, cumplió la ley. Quiero que veamos lo importante es tener claro el Evangelio, comprender por medio del Espíritu Santo el amor que Dios tuvo para con nosotros por medio de su Hijo, que murió y resucitó en lugar nuestro. Por lo tanto, en consecuencia, y entendiendo por la Escritura que amamos a Dios porque Él nos amó primero, debemos amar a nuestro prójimo por un amor sin fingimiento, como dice nuestro hermano Pablo. Y los quiero invitar a Romanos, capítulo 12, verso 9 al 21, dice lo siguiente. El amor sea sin fingimiento. Primera cosa importante, hermano, el amor debe ser sin fingimiento. ¿Por qué el apóstol exhorta esto? Porque habían problemas, habían fingimiento. Yo siempre me recuerdo el texto cuando Pablo dice, saludados conozco a los santos. Algo tan simple podríamos ver esa acción de saludar con un beso a una persona, pero es un beso de amor, porque habían conflicto ahí en ese minuto. Entonces Pablo cierra todo ok, si no hay problema y está todo bien, salúdense como conozco a los santos. Esta es una lucha tremenda que tenemos en nuestra propia carnalidad, pero debemos afianzarnos en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, porque Dios mostró su amor para con nosotros en Cristo. Entonces cuando Pablo, el apóstol, nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno, amados los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, y en el cuidado no perezosos, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Pero todo eso debe ser con un amor sin fingimiento. Y para tener este amor sin fingimiento, es que debemos compenetrarnos en lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Porque Cristo, ¿cómo actuó? Amor. El apóstol Pablo muchas veces amonestó con amor a la iglesia. Porque a pesar de recibir con alegría el Evangelio, en el día a día habían actitudes que no reflejaban el amor de Dios. Eso lo podemos ver toda la Escritura. La Escritura en el sentido es clara y honesta, porque nos muestra cómo somos. Esta lucha que tenemos constantemente, donde tomamos actitudes en un momento y al momento siguiente hacemos cosas distintas, cuando nuestro Señor no fue así. Y muchas veces decimos que amamos a Dios, pero en circunstancias puntuales tenemos dificultades con nuestros vecinos, con nuestro prójimo. Y ahí ese amor que decimos tener hacia Dios no se refleja hacia nuestro prójimo. Esto que quiero que vayamos cada vez más comprendiendo, y para mí también lo digo primeramente, ¿cierto?, en cuanto a pedir a Dios que nos ayude para poder amar, porque el amor
como dice el apóstol Pablo, no hace mal al prójimo. Por eso que cuando leemos también con respecto a lo que habíamos tiempo atrás, con respecto a las autoridades, Pablo todo se lo sujeta al amor, porque por causa del amor, ¿cierto? Yo voy a sobrellevar todos los otros. La iglesia ha mostrado, ¿cierto?, estas dificultades, lo vemos ahí en el antiguo pacto también, como el pueblo fue rebelde, contradictor, teniendo, ¿cierto?, una enseñanza la cual era transmitida por los profetas, y que se les pedía día a día, arrepiéntanse, vuelvan sus corazones, porque ellos también hacían diferencia entre unos y otros. La iglesia de Corintios con sus problemas, los Gálatas con sus problemas, todos vemos esta dificultad cuando no hay una comprensión cabal de lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Porque ¿por qué amamos a Dios? Porque nos amó primero, no nos nació a nosotros ese amor. Esto viene de Dios. Y nosotros en ese sentido tenemos que pedir a Dios, ¿cierto?, que nos ayude para poder sobrellevar este cuerpo de muerte. Como decían los corintios, tenían altos problemas. Y ellos, ¿cierto?, empezaron a preocuparse de cosas accesorias por sobre lo principal. Recuerden ustedes, si leemos el primer capítulo, cuando fueron llevados evangelio hacia ahí, lo hicieron con alegría, con gozo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron descaminando en otras cosas, buscando otras manifestaciones, para los dones, ¿cierto? Y empiezan a preocuparse de esas cosas y se están despreocupando de lo principal. Entonces el apóstol Pablo también los exhorta que por sobre cualquier otra cosa hay algo mayor, más excelente. Y esto es el amor. ¿De qué me sirve tener ciertos dones si en eso estoy buscando solamente un reconocimiento aquí y ahora, pero no lo hago para Dios? El otro día veíamos el caso de Simón el Mago, que quería comprar este don de poder entregar al Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió duramente. Y le dice, ruega, quizás Dios te pueda perdonar, porque lo que has hecho es terrible. Y aquí también, en la iglesia, buscando manifestaciones por aquí y por allá, y Pablo les dice, no, y hay un camino más excelente. Y por causa de esa excelencia, obviamente, como consecuencia, uno va a actuar. Por eso es que el Cristo nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y este camino más excelente, ¿cierto?, tiene que ver con el amor, no con otra cosa. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. No hizo diferencia entre unos y otros. Murió por aquel que lo ofendió, como también por aquel que le dio un vaso de agua. Más sabemos que la bienaventuranza está en aquel que creyó. Vamos a Corintios 13. Pablo nos dice ahí lo siguiente. 1 Corintios capítulo 13. En el capítulo anterior, ¿cierto?, termina diciendo, empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve hablar en esa forma? Vengo a ser como un metal que resuena y es muy desagradable cuando usted le pega una lata ese ruido. Eso es lo que uno hace cuando no hay amor. Aunque la persona cree que lo está haciendo mejor, pero lo que está escuchando el otro solamente es ruido. Y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y todo esto tiene que ver con lo que anteriormente había conversado Pablo con ellos, en los capítulos anteriores. Nada soy si no tengo amor. ¿Qué me sirve la ciencia? Conocer todos los misterios, incluso que traspasase los montes, si no hay amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si usted ve, son cosas, humanamente hablando, extraordinarias. Entregar la hacienda, venderla y darse a los pobres, es una buena obra.
incluso ser quemado a mi cuerpo por causa del otro. Pero si no hay amor, no sirve de nada. Vemos cómo un pueblo completo, ¿cierto? Y aparte de ellos extranjeros, salieron de Egipto. Gustaron de las maravillas de Dios. No fueron tocados. Una vez fuera, ¿qué pasó con ellos? Empezaban a mirar atrás, deseando lo que habían dejado y despreciándolo por venir. ¿Por qué? No había amor. No les amaneció, si bien disfrutaron del beneficio de la misericordia, del beneficio del amor. Al momento de plasmarlo, miraron atrás despreciando lo mejor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De muchos de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Verso 4. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es lo que no estaban entendiendo. Estaban buscando otras cosas. Y Pablo, con ese amor que tuvo para con todos, se esforzó en mostrar lo importante que es recrearnos en ese evangelio que habían recibido, pero que empezaron a dejarlo buscando cosas donde ellos pudieran sentir, y al hacer eso, se desviaron. Estaban actuando en apariencia. Y el apóstol dice, no, volvamos a lo principal, a este Cristo crucificado, porque por causa de Él podemos hacer todo esto, entendiendo ese amor que tuvo para con nosotros, el cual tomó nuestro lugar en la cruz, porque el que tenía que ser muerto éramos nosotros, usted y yo. Mas Él tomó mi pecado, su pecado, y lo clavó en la cruz. Por eso que Él también dice que el que no ama a padre o madre o hijo, etcétera, etcétera, más que a Él no es digno de Él, porque Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí el apóstol exhorta a los hermanos para que busquen la plenitud, ¿cierto? Vayan a este entendimiento que habían dejado atrás, para que todo lo que hagan, lo hagan movido por la fe, movido por este amor que Dios nos mostró en Cristo Jesús. Podemos hacer muchas cosas, como aquí estaba diciendo el apóstol anteriormente, pero si no hay amor no sirven. Por eso es que es importante que entendamos cuando el apóstol nos dice la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Aquí ellos pensaban que estaban actuando muy bien. Y yo tengo el don de acá, el don de acá, hago esto otro, de aquí para allá, etcétera, etcétera. Que yo soy de aquí, yo soy de allá. Nos explicaba el pastor en las predicaciones pasadas. Como si en las personas o en ellos mismos estuviese cierta virtud, ¿no? Todo procede de Dios por medio de este evangelio que nos ha sido revelado. ¿De qué sirve buscar, actuar o mostrar si en eso no hay amor? Si estoy solamente buscando el aplauso, buscando el reconocimiento de los otros. Recuerden que el reconocimiento que vale es el de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo, no el de los hombres. ¿A quién debemos agradar? Es a Dios, no a los hombres. Obviamente, por causa de esta palabra que nos ha sido revelada, debemos actuar en consecuencia, amando a nuestro prójimo, perdonando a nuestro prójimo, sobrellevando a nuestro prójimo. Porque eso es lo que hizo Cristo. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser por amor. Por cuanto por amor fuimos rescatados en Cristo. Y si Él se entregó y murió por nosotros, ¿no nos corresponde hacer lo mismo? Por lo tanto, servidos por amor los unos a los otros, dice el apóstol. Creo que vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos demanda nuestro Señor por boca del apóstol, como Cristo lo hizo. Cristo no vino a enseñorearse de la iglesia. Él vino como un siervo. Él vino a servir y a rescatar. Entonces nosotros tenemos que, por causa de la fe, hacer lo mismo y no buscar nosotros ser reconocidos. Nosotros somos siervos que debemos actuar movidos por el amor. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Pensando que estamos actuando de buena forma, pero debemos ponernos en balanza nuestras actitudes y muchas veces nos vamos a encontrar que no estamos actuando conforme a lo que decimos creer. Satanás también hace su pega ahí. Nos engaña. ¿A cuánta gente nos engañó? Nos engañó todo este pueblo que salió de Egipto, a todos los mayores de 20 años. Hombres y mujeres que vieron las grandes maravillas de Dios, sin embargo los engañó igual. Engañó a la mujer de Lot. Engañó a Ananías y Zafira. Matrimonio que era parte de la iglesia. Eran del cuerpo de la iglesia. Pero en un minuto el Satanás entró en su corazón y los engañó, haciendo que defrauden. ¿Cierto? Ellos pensaban que estaban engañando a los hombres. Y Pedro también duramente los reprendió. No están engañando a los hombres, engañan a Dios. ¿Hayan entendido entonces ese amor? Porque lo que los otros hermanos hacían no es por amor. Ellos quisieron copiar una actitud sincera y honesta de los hermanos cuando vendían y entregaban las cosas y todo era en común. Les pareció simpático y quizás vieron como eran elogiados por los apóstoles probablemente y quisieron ellos también ser reconocidos. Pero los otros lo hacían porque entendieron que fueron amados, que fueron perdonados. Y en virtud de eso lo hicieron. Como aquellos que pidieron de beber y comer y vestir. Cuando Cristo les dice: Señor, tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Y la respuesta de ellos: ¿pero cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? Cuando a estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Fruto del amor. No buscando una recompensa por causa de aquella acción. Pero los que lo hicieron buscando recompensa, reclamaron, ¿cierto?, cuando fueron desechados. Pero si hicimos esto en tu nombre, apartados de mí. Porque lo que hicieron no fue conforme a la fe. Era buscar una recompensa. Entonces, cuidado con imitar, como lo hizo Ananías y Zafira, imitando una acción movida por la fe. Cuidado, porque a Dios lo engañamos. Por eso que nos pide que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pablo dice: quizás alguno dé su vida por algún amigo, quizás, pero no lo va a dar por el enemigo. Como un padre daría todo por su hijo, pero no lo va a hacer por el hijo del vecino. Pero Cristo lo hizo por todo. Él entregó su vida por todo, para rescatarnos a todos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los padres en alguna tragedia en la televisión o alguien conoce? No, yo a mi hijo soy capaz de darle mi riñón, mi corazón, no importa que yo muera, pero que mi hijo viva. Pero cuando eso le ocurre al vecino, el que dijo eso se queda calladito. Ya no se acuerda que estaba dispuesto a entregar parte de sí para que otro pueda sobrevivir. Porque lo restringe solamente a su núcleo. Más el amor de Dios es para todos. No está restringido a un grupo, para todos. Más el que cree es el que es bienaventurado. Y ya no son todos, pero el amor es para todos. No podemos andar en pleitos ni en malicias con nuestro prójimo, sino antes debemos ser benignos los unos con los otros y perdonándonos como Cristo nos perdonó. Eso es lo que el apóstol pide a cada uno de nosotros, conociendo nuestras propias debilidades. Pero nuestro descanso no está en lo que somos, sino en lo que otro fue por nosotros. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 29 al 32. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la
redención, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces, hermano, ¿cómo debemos comportarnos? Como benignos los unos con los otros, preocuparnos los unos de los otros, no andar en pleito, no andar en peleas, en tonteras, en rencillas, que esas son las que provoca Satanás, para desviarnos de la atención, como ya lo hizo en algún tiempo con algunos. Que gracias a Dios, por intervención del apóstol Pablo, pudo volver a conducir. Otros quedaron empantanados. Pero que nuestras palabras que salgan de nuestra boca sean para bendición, para edificación, para confirmación, y no para contiendas. Y cuando perdonemos, perdonemos como Dios en Cristo nos perdonó. Algunos dicen esas frases que creen que son muy elocuentes: yo no soy Dios para perdonar. Eso es terrible. Eso es estar en tinieblas total. O perdono pero no olvido. Otras frases que usan mucho, sobre todo en el mundo político. Ahí vemos cómo razona nuestro adversario. El diablo, ese es su razonamiento. Recuerden que él es homicida y mentiroso. Él quiere mostrar imágenes que aparentemente son buenas, pero al final tienen un resultado fatal. Recuerden lo que dice el proverbio: el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así Satanás engaña. Y provoca también que muchas veces no actuemos conforme a la fe que decimos tener. Y se nos olvida cuando el apóstol nos dice, el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O tener cierto sentir de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo actuó movido por el amor. Entonces, debemos vestirnos de caridad, que es el vínculo de la perfección. La caridad o el amor es el vínculo de la perfección. ¿Por qué? Porque el amor no se separa al cuerpo. Vamos a Colosenses, hermano, capítulo 3, verso 12 al 17. Pongan atención a lo que dice el apóstol. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Vayan colocando atención. Sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque había algunos que no estaban haciendo esto. Y aquí el apóstol le dice: así como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Pero para esto tenemos que sufrirnos los unos a los otros, perdonándonos, ¿ya? Ser benignos, entendiendo lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, para poder llegar a perdonar como Cristo nos perdonó. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, para que por medio de este conocimiento actuemos conforme a la fe, para actuar conforme a como Cristo actuó. En abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Por eso que decía que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para dar gracia, para confirmación. Con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por él. Vemos cómo el apóstol Pablo muestra este amor para con estos hermanos y para con nosotros, recordándonos lo que Dios hizo en Cristo. Y que no sigamos haciendo las cosas como a mí se me ocurren, porque si hago como a mí se me ocurren, voy a quedar empantanado en el desierto, como le ocurrió a otros. No se va a agradar Dios de mí, como no se agradó de otros. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Tengan presente el capítulo 3. Entonces, como hemos visto, lo importante de nuestro peregrinar en esta tierra, es ser un buen siervo de Dios, siguiendo las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo. O en otras palabras, hacer la ley de Cristo, que está fundada en el amor. Sabiendo que tenemos un cuerpo de muerte y que no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, ya no las obramos nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Más, damos gracias a Dios por Jesucristo, que a pesar de nuestra bajeza, Dios en Cristo, porque Él quiso, nos rescató, nos reconcilió y nos mostró su amor, cual debemos mostrar en nuestra vida cristiana. Porque lo que para nosotros es imposible, humanamente hablando, para Dios, nada es imposible para Él. Y nos asiste con su Espíritu Santo, para que por medio de su Evangelio nos va renovando nuestro entendimiento para hacer lo que naturalmente no haríamos. Es decir, amar a Dios, amar a Cristo y amar al prójimo. Porque el hombre natural no lo hace. Entonces, ¿cómo podemos entender que nosotros podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Cristo y que amamos al prójimo? Por medio de este conocimiento, el cual Dios va renovando nuestro entendimiento y nos hace hacer cosas que naturalmente no haríamos, como perdonar, como sobrellevar al otro, como respetar la autoridad por causa del amor. Volvamos a Colosenses, estábamos en el 3:5, dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando nuestro entendimiento. Revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Eso es lo importante de ir comprendiendo y entendiendo este evangelio, el cual Dios nos ha llevado, porque esto es de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestra inteligencia, llegó a esto. Dios es el que ha movido nuestros corazones, porque Él quiso. Renovación de nuestro entendimiento es lo que Dios provoca, ¿cierto?, con este evangelio, de poder sobrellevar todo lo demás, poder comprender la gracia y el perdón perfecto de Dios, comprender ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa comprensión viene porque Dios nos la da. Él es el que nos lleva a Cristo y Él es el que nos sostiene por medio de esta renovación. Como decía el hermano José, ¿cierto? Él siempre decía que creamos un milagro, porque naturalmente no está en nuestros genes el buscar a Dios. Por eso es que fuimos destituidos de su gloria, por causa de nuestra pecaminosidad. Y el milagro es que este ser pecador, de ser apartado, una vez que Dios abre el corazón, nos allega a Él y nos reconcilia. Entonces, por esa causa nosotros debemos entregar también este amor al otro, porque hemos recibido un perdón a partir de un amor. ¿Se recuerdan el caso de este siervo que pide a su señor que le perdone su deuda que no podía pagar y le ruega, y el Señor lo perdona? Dice que se alegra grandemente. Pero a poco andar, se acuerda que había un consiervo que le debía. Y este consiervo también le rogaba, porque tampoco podía pagar esa deuda.
¿Qué tenía que hacer este siervo primero? Amar y perdonar, como él fue amado y perdonado. Pero ¿qué pasó con él? Se cerró su corazón. Satanás lo engañó nuevamente, como lo hizo con Ananías y Zafira, como lo hizo con todos los que salieron mayores de 20 años de Egipto, como lo ha hecho con algunos colaboradores del apóstol Pablo. Y lo hizo pagar, cuando sabía que no podía pagar. Y cuando fue acusado, ¿cierto?, por los otros a su señor, lo que había hecho este siervo, pues ya me dice, ¿no te convenía hacer como yo hice contigo? Por eso el apóstol aquí nos dice, debemos perdonarnos, debemos amarnos, debemos sobrellevarnos, porque el amor es el vínculo a la perfección. El pueblo judío tenía una ley de justicia. ¿Y por qué no alcanzó esta justicia? Porque iba tras la obra. No matar, yo no mataba a nadie, decían ellos. Pero se olvidaban que habían dicho necio, traca, patuo. Y ya con eso habían matado a su prójimo. Pero ellos decían, no, ¿qué dijo el Cristo sepulcro blanqueado? Entonces, hermano, es importante que comprendamos esta gran obra de Dios. Y esto provoca que amortiguemos nuestros miembros que están sobre la tierra. La lucha es grande. Vamos a decir que esto es fácil de llevar. Pero ya debemos descansar en que en Cristo Jesús pagó. Y como decían los profetas, heme aquí. No empezar a mirarnos a nosotros mismos. No nos apresuremos nosotros a hacer cosas. Porque los que se apresuraron tuvieron también el resultado de ese apresuramiento. Vemos lo que hizo Abraham, ¿cierto? Salió Ismael. Y el conflicto hasta el día de hoy lo podemos ver. Se apuró. Más Dios igual fue misericordioso con él. Pero con otros no. Porque Dios da y quita a quien Él quiere. Entonces, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es que podemos actuar mientras estamos en este cuerpo de muerte hasta que venga nuestro Señor y seamos transformados como Él es. Pero mientras tanto estamos acá por medio de este conocimiento, por medio de aferrarnos a este Evangelio y comprender lo grande que es Jesucristo, vamos a poder también nosotros actuar conforme al sentir de Cristo, como el apóstol Pablo nos insta. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Por qué lo dice? Porque no estaba. No se veía. Por eso también cuando le dice, ok, saludados con ósculo santo. Si no hay problemas entre ustedes, si este amor es no fingido, saludados con ósculo santo. Porque ahí estamos, ¿cierto?, entendiendo que no estamos, que Pablo no está mirando, es Dios el que nos mira. Y Él pesa nuestro corazón. Mientras más grande se nos hace Cristo, con más amor trataremos al prójimo. Porque esta renovación de nuestra mente se alimenta de la obra de Cristo, del sentir que hubo en Él, el cual el apóstol Pablo nos insta a imitar, y así podemos llegar a hacer lo mismo que hizo Esteban, el cual nos dice la Escritura que era un hombre lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno del conocimiento del Hijo de Dios. Y en consecuencia, él, ante sus verdugos, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Aquí tenemos a Esteban, un hombre igual que usted, igual que yo, sujeto a las mismas pasiones. Pero sin embargo, en el momento que fue apremiado, ¿cierto?, por los príncipes, y después que ya no soportaban el discurso de él, lo tomaron, lo llevaron a un lugar y lo apedrearon. Y en esa instancia, este hermano, Esteban, dice que vio a Cristo a la diestra del Padre y clamó, como el mismo Cristo lo hizo en la cruz. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué el diácono Esteban pudo decir eso en esas circunstancias tan terribles? Porque comprendió el amor de Dios, comprendió el perdón de Dios, entendió que todos aquellos que estaban ahí estaban en tinieblas, alejados de la patria de Dios. Vamos al libro de los Hechos, hermano. Hechos capítulo 7, vamos a leer del verso 55. Dice, mas él, Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. No soportaban lo que decía Esteban. Lo soportaron mientras Esteban iba diciendo las cosas que para ellos eran comunes. Cuando partió desde Abraham para adelante. Sí, sí, decían ellos. Pero cuando ya se vieron ellos tocados, que fueron los que mataron al Cristo, ya no soportaron. Entendieron que ellos estaban siendo acusados, porque ellos se sentían hombres honestos, verdaderos creyentes, verdaderos embajadores de Dios aquí en la tierra, y sin embargo fueron denunciados como matadores del Cristo. No soportaron. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Imagínense, hermanos, decidiendo cada piedra que era para matarle, no le estaban tirando palomitas de maíz, piedras para matarle. Nuestro hermano Esteban, puesto de rodillas, clama a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso es lo que cada uno de nosotros también debemos hacer. Porque esto mismo, si bien está reflejado en Esteban, lo hicieron los profetas en su tiempo cuando fueron muertos, como también los apóstoles cuando les tocó ser muertos. Entiendo, por los dichos de Esteban, ellos también clamaron a Dios, pidiendo que perdonara esos actos barbáricos que estaban haciendo contra ellos, porque estaban en tinieblas. Y en eso mostraron ese amor para con el prójimo. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Tuvieron el mismo sentir de Cristo. En el momento más agónico de su vida, despreciaron todo por causa del reino. Y confiaron en aquel que les dio la vida. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Hay relatos también, cierto, y crónicas en el tiempo de la Inquisición, donde algunos hombres también cantaron mientras eran quemados o torturados. Otros exhortaron. Pero ninguno gritó como un barraco, sino que aceptó su muerte. Los apóstoles, cuando fueron azotados, ¿cierto? Y cuando les decían que no hablasen en nombre de Cristo y fueron azotados, se sintieron alegres, salieron alegres por ser tomados dignos de padecer por Cristo. Eso solamente, hermano, podemos hacerlo cuando tenemos claro quién es nuestro Señor, qué es lo que Él nos pide. Entonces, cuando tenemos dificultades nosotros en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, etcétera, con aquel que nos acompaña, pensemos en todo lo que pasó Cristo, todo lo que pasaron los profetas y los apóstoles. Esos hombres que son mencionados en el libro de Hebreos, que fueron aserrados, encarcelados, torturados, y todo lo hicieron por amor, por entregar una verdad a otro, y por amor soportar el desprecio de esos otros, como el Cristo lo recibió. Soportó ese desprecio. Y perdonar a aquel que nos está dañando, como Cristo perdonó en la cruz. Vaya a perdonar, o saben lo que hacen. Porque están en tinieblas. Esteban, un diácono, un hombre que fue, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Pongan atención a este Esteban. Dice en el capítulo 6, verso 3, dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Atender a las mesas. Pero sin embargo, ¿qué se pedía? Llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Porque también son colaboradores. Este cuerpo se compone de muchos miembros. Pero si bien somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y cada miembro se necesita. Ninguno puede sentirse que no es parte. Todo el miembro de su cuerpo. Fíjese usted en su cuerpo. Desde su cabeza a los pies. Todo es necesario. Todo cumple una función dentro de este cuerpo para que trabaje en forma armoniosa.
Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y como Él, debemos actuar. Pablo nos dice que debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. La caridad no hace mal al prójimo. Y con esto me recuerdo, para ir terminando, del evento que hace unos días atrás compartíamos, del apóstol Pedro y Juan. Cuando ellos van al templo y hay una persona inválida que no podía caminar, nació así, era evidente para todo el mundo. Y lo interesante de ese evento es ver la humanidad, las personas, todos necesitan algo, todos andan buscando algo, y ese algo siempre es dinero, para poder sentirse bien, cómodo. Con dinero me siento bien. Satanás así engaña. Y sobre todo las personas que tienen problemas físicos acuden, ¿cierto?, a pedir. Y cuando uno le da, se ponen contentos, porque en esa moneda que se entrega, para ellos es su sustento. Y se alegran por ese sustento, que es pasajero, porque otro día tienen que volver a pedir. Así somos los hombres. Pero aquí se ve también esta entrega y este amor de los apóstoles para con la sociedad en cuanto a la predicación del Evangelio, que cuando este individuo se acerca, los mira, les pide plata, él estira su mano, ¿cierto?, para recibir este dinero, como lo hacía con todos los otros, y Pedro y Juan dicen, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre tiene que haber quedado, primero, yo estoy pidiendo plata y me están diciendo esto. Pero ¿qué ocurre con él? Se levantó y caminó, y dio gloria a Dios. Quiero que lo leamos, hermano, Hechos capítulo 3. Dice así: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de oración, la nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, cojo desde el vientre de su madre, eso no era un fraude, nació así. Era traído, por lo tanto no podía caminar por sí solo, lo llevaban, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. O sea, lo colocaban ahí, lo llevaban y lo dejaban ahí, porque él no podía por sí solo, porque nació desde el vientre de su madre así. ¿Y para qué estaba ahí? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, rogaba que les diesen limosna. Los vio venir, como veía pasar a muchos otros, los miraba y les rogaba que les den una limosna, denme una moneda. Era su discurso de día a día, dame una moneda. Uno le daban, otro no le daban. Pero se colocaban en el templo porque probablemente decían, bueno, aquí los que vienen al templo tendrán buen corazón, serán piadosos y me darán. Pero probablemente unos daban y otros no daban. Pero ¿qué ocurre? Cuando ve a Pedro y a Juan, les ruega que le dé una limosna. Y pongan atención. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Y yo creo que el muchacho miraba y no llevaban sus manos a sus bolsillos. Le están hablando, dice, yo estoy viendo moneda y él quiere que yo los mire. Míranos a los ojos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué me van a dar? Parece que esto es más importante que una simple moneda. Pero él, recuerden, estaba esperando un dinero. Estaba ahí, a la expectativa. ¿Qué me van a dar? Porque probablemente nadie antes le había dicho eso. Míranos a nosotros, míranos. Sino que deme una moneda y le daban la moneda. Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio lo más grande que puede recibir un hombre pecador en esta tierra, un hombre que está destituido de la gloria de Dios. Le dio algo extraordinario, que en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos al instante. No fue un proceso, al instante sus tobillos
se hicieron fuertes, su musculatura, hicieron pies nuevos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fue notorio. Y ahí veo, hermanos, también una muestra de amor tremenda, que es lo que el Señor nos pide, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y este hombre fue sano espiritualmente y sano físicamente. ¿Qué importaban las monedas? Recibió lo que nunca esperó, porque él estaba esperando una moneda. Y recibió una palabra de vida eterna. Vemos ahí cómo Dios opera, por medio del amor. De una predicación donde se nos muestra cómo Cristo tomó nuestro lugar, no importando nuestro origen, no importando la condición social, no importando nada, sino que Él vino y murió por mí y por usted. Y nos rescató. Somos como ese hombre, que saltamos de alegría cuando vemos que podemos caminar y ya no nos lleva a otro. Y damos gloria a Dios por Jesucristo. Entonces, hermano, como decía el apóstol Pablo en Romanos 13:10, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Esto, hermano, quería compartir. Si bien yo creo que mucho hemos conversado de esto, pero es bueno repasarlo, porque para mí también es bueno entender cuán grande es el amor de Dios, y es solo pensar de dónde fuimos rescatados cada uno de nosotros, hermano. Por lo tanto, no podemos andar haciendo diferencia entre unos y otros, porque Cristo no la hizo. Así que, hermanos, la caridad no hace mal al prójimo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Voy a pedir a mi pastor que haga un comentario sobre lo referente a la predicación de nuestro hermano. Es cierto, por lo que he oído, mi hermano, así como todos los hermanos también, que siempre exponen la palabra, que Dios le ponga el sentir de Cristo, de exaltar a Cristo, su obra redentora y cómo Él la mostró en la cruz, y también antes de padecer mostró su poder y su misericordia con los enfermos, ¿no? Cuando los sanó, para dar testimonio también, a fin de que ellos también creyeran que Él era el Cristo y tuvieran salvación. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Bueno, la mayor obra que se haya podido hacer la hizo Cristo en favor nuestro. El Señor sanó enfermos para testimonio de que Él era el Cristo. Pero la obra más grande de todas estas, como bien también decía nuestro hermano en la predicación, es que Él llegó a dar su propia vida por nosotros. No hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por el prójimo. Y en este caso Él la puso por nosotros pecadores para ser limpiados de toda maldad. Así que este sentir nos habita de amar también, sin pensar en retribuir nada a cambio, así como el Señor lo hizo solamente porque nos amó y quiso traernos la paz con Dios por medio de su muerte en la cruz. Así que al que nos amó, le agradecemos infinitamente y procuraremos, mientras estemos en vida, dar gloria a su nombre, no solo de palabras, sino también con los hechos. Gracias, hermano.